Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente, me da mucho gusto que estés escuchando un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre el papel de la mujer en la agricultura. Este es un tema en el cual quiero responder algunas preguntas que me envió Manuel Loredo, el cual me escribió un correo a través del formulario de contacto del blog, que es blogagricultura.com/contactar, y me preguntaba algunas cuestiones interesantes. Voy a comenzar por la primera de ellas, que es justamente qué opino sobre el hecho de que se dice que las mujeres fueron las que inventaron la agricultura. Pero antes de comenzar a dar respuesta a esta interesante pregunta, quiero decirte que puedes ir a blogagricultura.com/boletín. Ahí vas a encontrar un formulario de contacto que solo pide nombre, apellido y correo. Y una vez que lo llenes y lo envíes, quedarás suscrito a mi boletín, el cual es un correo que envío todos los miércoles, o que trato de enviar todos los miércoles, porque por ahí tuve 2 semanas en las cuales no pude enviarlo, con información de interés agrícola que tiene como objetivo mejorar los conocimientos que tú puedas tener al respecto, y ampliar un poco el panorama agrícola que tienes en este momento. Bueno, la pregunta enviada por Manuel Loredo me ha parecido muy interesante. La verdad, sí he leído a lo largo de varios años justamente el hecho de que se dice que la mujer inventó la agricultura, por el hecho de que las mujeres no salían a cazar, se quedaban en los asentamientos de nuestros ancestros. Y ahí comenzaron a ver cómo las semillas de los frutos que consumían y que desechaban por ahí, por algún lado, comenzaban a germinar. Y entonces de ahí, al ver que germinaban, comenzaban a limpiar un poco alrededor, y al parecer vieron pues que podía surgir una nueva planta de ahí. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que se comenta, y por lo tanto se le atribuye a la mujer como tal la invención de la agricultura. ¿Qué opino yo al respecto? Sin duda considero que es algo viable de creer, y digo porque he investigado un poco al respecto y no he encontrado una investigación que con datos, digamos, comprobables nos pueda decir si realmente esto ocurrió de esta manera. Sin embargo, tiene toda la lógica del mundo. Es posible que así haya sido, y mientras no exista información que diga lo contrario, pues yo considero que sin duda ocurrió de esta manera la situación. Recordemos que fue allá por el periodo neolítico cuando las poblaciones humanas que existían dependían fundamentalmente de 2 cuestiones: la caza de animales salvajes y la recolección de frutos. Al ser al ser poblaciones basadas en caza y recolección, se trataba justamente de una cuestión meramente nómada, en la cual los antiguos humanos iban de un lugar para otro, iban siguiendo a los grupos de animales, iban también siguiendo los senderos por donde los árboles daban ciertos frutos, y entonces existía una movilidad. En el momento de que ocurre un descubrimiento de que las semillas se pueden reproducir para generar nuevas plantas, pues posiblemente entonces en ese momento nuestros ancestros pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Obviamente, según lo que dicen algunas investigaciones, esto no ocurrió de un día para otro. Nosotros podemos decir, ocurrió el cambio. Claro, el cambio ocurrió, pero pudo haber ocurrido a lo largo
de cientos, incluso miles de años, no lo sabemos con exactitud todavía. Y en el momento en el cual nuestros ancestros se vuelven sedentarios, lo hacen porque ya deberían de haber tenido un sistema de producción de alimentos o ya deberían haber entendido que a través de la agricultura ellos podían asentarse en un solo lugar sin tener que moverse a recolectar frutos o a cazar animales. ¿Por qué sabemos que esto ocurrió así? Bueno, hay varias investigaciones que se han dado cuenta que en humanos que vivieron en los últimos 6.150 años, por ahí por Europa Central, se empezaron a hacer algunas pruebas y se determinó que los huesos de las extremidades inferiores, tanto de hombres como de mujeres, comenzaron a hacerse de menor tamaño y a resistir menos los esfuerzos. Esto se cree que fue justamente porque nuestros ancestros dejaron de cargar con todas las cosas que llevaban cuando eran nómadas a sus espaldas por largos periodos por largos espacios de tiempo y de distancia. Y entonces al volverse sedentarios gracias a la agricultura, al dejar de tener que cargar todas sus cosas de un lado para otro, los huesos de sus extremidades inferiores de las piernas, en especial el hueso de la tibia y el hueso del peroné, dejaron de resistir tanto al esfuerzo. Esto nos indica justamente un cambio importante en la forma en la cual nuestros ancestros vivían. Sin embargo, también se notó que los huesos de las extremidades superiores de las mujeres de aquella época, estamos hablando entre hace 6.000, 5.000 años, los huesos de esas mujeres eran mucho más resistentes, soportaban más las cargas que los huesos de las mujeres actuales. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacían las mujeres de esa época para que tuvieran huesos de las extremidades superiores más resistentes? Lo que algunas investigaciones nos indican es que justamente este desarrollo de la fuerza en los brazos y en las manos era debido a que las mujeres prehistóricas tenían que hacer la molienda de los cereales interrupción, la molienda de los cereales de los que se alimentaba la población de ese entonces. Eso sí, no podemos saber con exactitud que realmente esto haya sido lo que pasó. Sin embargo, se cree, debido a la evidencia científica encontrada, que una de las principales actividades en los primeros tiempos de la agricultura era convertir el grano en harina, y que esta tarea fue muy posiblemente una cuestión de mujeres. Por lo tanto, esto explicaría que la sociedad agraria tradicional de aquella época se basaba en el trabajo de la mujer. Al día de hoy, la agricultura todavía sigue siendo, sigue necesitando muchísimo de las mujeres. Y si se hace una breve búsqueda en internet, se va a dar cuenta de que las estadísticas que nos indican sobre las mujeres que participan en la agricultura, pues nos daremos cuenta de la importancia que tienen actualmente ellas en esta actividad primaria. He buscado algunas estadísticas interesantes y aquí les voy a mencionar algunas. Déjenme, aquí las tenía. Ok, según el Banco Mundial, en 2019 el porcentaje de hombres que trabajaban que trabajaron en agricultura fue del 18%. Esto, si lo comparamos con el último dato que nos muestra de 1991, en donde fue del 33%, nos indica que hay una reducción por ahí de más del 10% de empleos de hombres en la agricultura. Entonces pensaríamos, bueno,
Estos empleos seguramente están siendo tomados por las mujeres. El detalle es que si nos vamos justamente a las estadísticas de los empleos agrícolas ocupados por mujeres, nos encontraremos con que en el 2019 solamente el 3.6% de las mujeres de México trabajaban en la agricultura, comparado con el casi 10% en 1991. Hubo un decrecimiento por ahí de cerca de 6% en, digamos, 20 años. Entonces, si tanto hombres como mujeres están trabajando menos en la agricultura, ¿qué está ocurriendo? Bueno, esto es debido al fenómeno de la movilidad del campo a las ciudades. Muchos de estos empleos que antes ocupaban hombres y mujeres digamos, se fueron reemplazando con máquinas agrícolas, con tecnología agrícola, con sistemas que ocupan a lo mejor menos mano de obra, y todas estas personas, tanto hombres como mujeres, que trabajaban en el campo, pues obviamente han pasado a formar parte de la fuerza laboral como obreros en las ciudades. Ahora bien, el hecho de que solamente en 2019 el 4% de los empleos en la agricultura sea de mujeres es un dato un poco erróneo, porque lo que el Banco Mundial está contemplando son los empleos remunerados que se tienen en campo hacia las mujeres. Cuando todos nosotros sabemos que en nuestro país, México, existen muchísimas mujeres trabajando en agricultura en empleos no remunerados. Por lo cual, podríamos decir que ese 4% no sé si podría subir a un 10, a un 15%. Y esos empleos no remunerados son fundamentales y son básicos para que los sistemas agrícolas funcionen. El detalle es que hay muchísimas mujeres que no cobran eso que trabajan en la agricultura. Ese es el detalle. Ahora bien, ¿qué opino sobre la importancia del trabajo de las mujeres en la agricultura? Bueno, sin duda es fundamental. Hay cultivos en nuestro país en los cuales se ocupa una gran cantidad de mano de obra de mujeres. Por ejemplo, yo me enfoco a la cuestión de las berries. Este es un sector en el cual para la cosecha se requieren muchísimas mujeres y se priorizan a las mujeres por encima de los hombres. Tanto arándano, fresa, frambuesa y zarzamora son productos un poco delicados al momento del corte, y por lo tanto, cuando tú le preguntas a los productores por qué sus cuadrillas de corte son prácticamente mujeres, te dicen justamente que los hombres son más toscos, somos más toscos, los hombres son menos cuidadosos al momento de cortar el fruto y ponerlo en los clamshells, y entonces a los hombres los destinan a actividades un poco más duras, como bajar, subir plásticos, poner estructura, y hacer las aplicaciones foliares, las fertilizaciones. Y aunque yo he visto mujeres en todas estas actividades, la realidad es que la mayoría de mujeres que yo he visto en mi sector se concentran en la cuestión de la cosecha, en la cuestión a veces también de deshiervar un poco el campo. ¿Por qué? Porque también lo hacen con más cuidado, en especial en campos donde la maleza ya rodeó a la planta. Las mujeres tienen mayor cuidado al momento de hacer la actividad. Entonces, no se trata de si los hombres son mejores para la agricultura, si las mujeres son mejores para la agricultura, sino se trata de que debe haber una complementación, ¿sí? Las mujeres tienen ciertas habilidades que deberían ser más explotadas en campo. Los hombres, por el contrario, también tenemos ciertas habilidades que nos harían mejores en ciertas labores agrícolas. Obviamente esto es una generalidad. Yo me he encontrado en campo con cuadrillas de mujeres que están poniendo estructura, que están poniendo plástico y lo hacen con la misma eficiencia, al mismo nivel que una cuadrilla de hombres y sin ningún problema. Obviamente, posiblemente sea una cuestión cultural no ver esto más seguido y, y- y bueno, hacer esta segmentación que también les digo. Para concluir, quiero comentarles
algunos datos interesantes, como por ejemplo que en los países de tercer mundo es donde existe mayor cantidad de mujeres trabajando en la agricultura. Por ejemplo, países como Vietnam, Pakistán, China, India, Myanmar, Nepal, Camboya, Bután, Bangladesh, perdón, se tienen porcentajes que van desde el 60 hasta el 98% de participación de las mujeres en actividades agrícolas. Estos porcentajes decrecen un poco en los países en vías de desarrollo, como puede ser México, donde se llegan a tener porcentajes entre 10 y 50% de participación de las mujeres en campo, aunque en América Latina en los últimos años, en los últimos 20 años para ser precisos, se ha visto un considerable aumento del número de hogares rurales encabezados por mujeres, en donde la principal fuente de ingresos justamente es el trabajo de las mujeres en el campo. Y bueno, ya en los países desarrollados es donde se ve menor participación de las mujeres en campo. Los países europeos, en Estados Unidos, se llega a tener porcentajes muy bajos de participación de la mujer en campo, con entre 2 a 10%, según lo que estoy viendo aquí en las estadísticas del Banco Mundial. Bueno, este es un tema muy interesante, sin duda creo que dará mucho de qué hablar y de este episodio se pueden desprender varios más hacia el futuro. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en blogagricultura.com/contactar, llenas el formulario de contacto, me envías tus dudas, preguntas, sugerencias, comentarios o lo que me quieras decir y con mucho gusto te responderé. De la misma manera que ya 2 personas hasta el momento me han enviado preguntas, que es Isabel Castizo, de quien todavía tengo 1, 2, 3 preguntas ahí pendientes de responder en un episodio, y Manuel Loredo, que me envió algunas preguntas para hacer este episodio. De la misma manera, tú puedes ir ahí a mi blog, me mandas un correo a través del formulario de contacto y me puedes sugerir y decir, bueno, quiero que hables sobre este tema en específico, y con mucho gusto lo haré. Gracias por escucharme el día de hoy, te espero en el siguiente episodio, hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.